Ahora ya estamos en el capítulo 9 del Evangelio según San Lucas. Y vamos a continuar viendo, empezando por el envío de los 12. Y dice, convocando a los 12, les dio autoridad y poder sobre todos los demonios y para curar enfermedades. Y los envió a proclamar el reino de Dios y a curar. Y les dijo, no tomen nada para el camino, ni bastón, ni alforja, ni pan, ni plata, ni tengan 2 túnicas cada uno. Cuando entren a una casa, quédense allí hasta que se marchen de allí. Y si algunos no los reciben, salgan de aquella ciudad y sacudan el polvo de sus pies en testimonio contra ellos. Partieron pues y recorrieron los pueblos anunciando la buena nueva y curando por todas partes. El momento en que Jesús envía a sus discípulos, los hace apóstoles. Los envía a proclamar el reino de Dios y a sanar a los enfermos. Y dice que los mandó con autoridad y poder sobre todos los demonios y para curar enfermedades. Es un hecho que cuando se predica la palabra de Dios, los milagros suceden y Dios provee lo necesario a los que les sirven. ¿Sí? Cuando se va a llevar la palabra del Señor, no es necesario llevar nada más. El Señor tiene cuidado de sus hijos, tiene cuidado de todos aquellos que le sirven. El Señor provee lo necesario. No debemos pensar primero en la comodidad o el bienestar que vayamos a tener cuando estamos saliendo en misión para evangelizar, para llevar la palabra del Señor y hacerlo con autoridad y poder, como nos dice el Señor y nos manda. Porque el momento que ya hemos sido discípulos, ya hemos aprendido, ya hemos reconocido a Jesús como nuestro único Señor y Salvador, y ya tenemos esa vida cristiana profunda, tenemos que tener la fe suficiente que nos dice que cuando salimos en misión debemos confiar totalmente en el Señor. Debemos estar rendidos a su gracia, porque Él nos va a hacer el apoyo que necesitamos en todo nuestro trabajo para Él. Y ya les conté que cuando nos tocó salir en misión, nos mandaron solamente con una monedita para nuestra movilidad de regreso. Y todos los que salimos en misión, en grupos, y fuimos por diferentes zonas, recibimos la ayuda necesaria, el alimento necesario, mientras estuvimos en misión. Nunca nos faltó nada, porque el Señor provee. Y como habíamos estado llevando la palabra del Señor, el Señor tuvo manifestaciones muy bellas de su amor y su poder. Por eso es que aquí estas frases que les dice, les dio autoridad y poder sobre todos los demonios y para curar enfermedades. Eso se presenta cuando se lleva la palabra del Señor. ¿Sí? Tengamos esa seguridad cuando el Señor nos mande en misión, saber que Él nos va a proveer, saber que estamos sujetos a su voluntad, a su amor, a su gracia y a su misericordia.
Vamos a seguir leyendo. El versículo 7. Se enteró el tetrarca Herodes de todo lo que pasaba y estaba perplejo, porque unos decían que Juan había resucitado de entre los muertos, otros que Elías se había aparecido, y otros que uno de los antiguos profetas había resucitado. Herodes dijo: a Juan lo decapité yo. ¿Quién es pues este de quien oigo tales cosas? Y buscaba verle. Herodes Antipas y la muerte de Juan Bautista. Hay una pequeña omisión en este versículo 9, en el Evangelio de Lucas, que si bien toma parte de lo de Mateo, lo de Marcos, no relata la muerte de Juan Bautista. Solamente pone el hecho, pero no la muerte de Juan Bautista. Y también el versículo 9 nos dice: y buscaba verle. Había oído tanto de Jesús, había escuchado tanto de todo lo que él decía y de todo lo que él hacía, que tenía curiosidad de conocerle y verle. Y cuando lo logra ver y logra conocer a Jesús en la pasión, no antes, en la pasión. Y eso lo vamos a ver cuando estemos en el capítulo 23. Versículo 10. Cuando los apóstoles regresaron, le contaron cuánto habían hecho. Y él, tomándolos consigo, se retiró aparte hacia una ciudad llamada Betsaida. Pero la gente lo supo y le siguieron. Él los acogía, les hablaba del reino de Dios y curaba a los que tenían necesidad de ser curados. Pero el día había comenzado a declinar y acercándose los 12 le dijeron: despide a la gente para que vayan a los pueblos y aldeas del contorno y busquen alojamiento y comida, porque aquí estamos en un lugar deshabitado. Y él les dijo: denle ustedes de comer. Pero ellos les respondieron: no tenemos más que 5 panes y 2 peces, a no ser que vayamos nosotros a comprar alimentos para toda esta gente. Pues había como 5,000 hombres. Y él les dijo a sus discípulos: hagan que se acomoden por grupos de unos 50. Lo hicieron así y acomodaron a todos. Tomó entonces los 5 panes y los 2 peces, y levantando los ojos al cielo, pronunció sobre ellos la bendición, los partió y los iba dando a los discípulos para que fueran sirviendo a la gente. Comieron todos hasta saciarse. Se recogieron los trozos que les habían sobrado, 12 canastos. Este regreso de los discípulos, que nos habla el versículo 10 hasta el versículo 12, nos muestra un regreso exitoso de los discípulos. Y contaron cuanto habían hecho, dice. Seguramente que estaban entusiasmadísimos y con toda alegría iban contándole al Señor cómo se había manifestado todo mientras ellos predicaban y anunciaban el reino de Dios. Nos muestra realmente un regreso de los 12 y lleno de éxito. Y después se fueron a Betsaida, dice, y la gente lo seguía. Y la gente lo seguía. Pero llegó el momento en que tenían que comer. Ya era tarde, estaba declinando el día, dice. Y Jesús, levantando los ojos al cielo, pronunció la bendición, los partió e iba dando a los discípulos para que los fueran sirviendo a la gente. La multiplicación de los panes y los peces. 5 panes y 2 peces. Es la única multiplicación de panes y peces que tenemos en el Evangelio según San Lucas. Hemos visto que en Mateo y en Marcos hay 2 relatos de la multiplicación de los panes, pero aquí en Lucas solamente tenemos este. Y también vemos que
No entendieron los discípulos qué es lo que se iba a hacer, porque si bien habían regresado con éxito y después del envío que habían tenido, tuvieron éxito tanto en la proclamación del reino como en las curaciones, no entendieron que también podían hacer algo más. Y ese algo más era dar de comer, multiplicar la comida, dar al que no tiene. Ellos tenían 5 panes y 2 peces, nada más. Quizás podía haberles alcanzado para que cada uno de ellos, los 12 y Jesús, comieran algo. Pero Jesús bendice la comida y les dice, denles ustedes de comer. Bendice los panes y los peces y les da a los discípulos para que vayan repartiendo a la gente. Y sobraron 12 canastos. El milagro de la multiplicación de los panes y de los peces tiene también una gran enseñanza para nosotros. Y es que cuando damos de lo que tenemos, el Señor lo bendice y provee más. No sé si esto está quedando claro, pero esa es la obra del Señor. Tenemos que aprender a dar de lo que tenemos, mucho o poco, pero tenemos que aprender a dar. Si yo doy algo, el Señor me va a bendecir con más, porque sabe que yo soy capaz de compartir lo que tengo. Y ya les he dicho, la comida siempre ha sido muy importante tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento. El mayor pecado de la humanidad es el hambre del mundo. Y Jesús nos manda a compartir lo que tenemos. Tenemos que saber cómo dar. Además, dar sin ofender, pero dar de lo nuestro. Ropa, comida, todo lo que tenemos, material o espiritual, tenemos que saber darlo a los demás. Ahí se produce el milagro del Señor, ahí está la obra del Señor. Porque al dar a los demás estamos cumpliendo con lo que Jesús manda. Denles ustedes de comer, denles ustedes. No piensen en comprar, no piensen en si va a faltar, si va a alcanzar. Denles de lo que hay. Denles de lo que hay. Y ellos agarran los panes y los peces que multiplicó, que bendijo Jesús y empezaron a darlo a la gente. Y ahí se produce el milagro de la multiplicación. 5 panes y 2 peces que alimentaron a toda la multitud que estaba siguiendo a Jesús. Y todavía sobraron 12 canastos. Aprendamos a dar de lo que tenemos. Aprendamos a dar de lo que tenemos porque ahí está la bendición del Señor para nosotros. Cuando nosotros hacemos eso, no solo la gente que no tiene está recibiendo esa bendición del Señor, sino que también nosotros recibimos en la multiplicación de lo que estamos dando. Ese es el mensaje. Vamos a seguir. Versículo 18. Estando una vez orando a solas en compañía de los discípulos, les preguntó, ¿quién dice la gente que yo soy? Y ellos respondieron, unos que Juan Bautista, otros que Elías, otros que un profeta de los antiguos que ha resucitado. Y él les dijo, ¿y ustedes quién dicen que soy yo? Y Pedro le contesta, el Cristo de Dios. Pero les mandó enérgicamente que no dijeran esto a nadie. ¿Qué tenemos aquí?
En el Evangelio de Mateo vemos que existe el primado de Pedro, está en el capítulo 16. Cuando habla de esto, Jesús dice, y yo te digo a ti que tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Bueno, aquí no hay ese primado de Pedro, solamente está la respuesta de Pedro a la pregunta de Jesús. Y Pedro le dice, el Cristo de Dios, tú eres el Cristo de Dios. No nos olvidemos que Cristo es la palabra griega y la palabra hebrea es Mesías. El pueblo judío estaba esperando la llegada del Mesías, pero estaban esperando la llegada de ese Mesías, y esto no me canso de repetirlo, un Mesías político, el Mesías que iba a ser el enviado del Señor, el enviado de Dios, para liberar al pueblo de la opresión de los romanos. Ese era el Mesías que estaban esperando. Y esperaban ese rey mesiánico, el Mesías es el ungido, Mesías y Cristo quiere decir ungido, y a los reyes los ungían antes de ser reyes, obviamente. Y es lo que ocurrió con David, por ejemplo, que fue ungido para ser rey. Y ellos estaban esperando la venida de ese Mesías, descendiente de David, que fuera el rey que los liberara de la opresión de los romanos. Y aquí cuando Pedro le dice, tú eres el Cristo de Dios, tú eres el Mesías enviado por Dios. Esa es la profesión de fe de Pedro. Le dijo, todo lo que he visto, todo lo que has hecho, todo lo que has dicho, todo lo que hemos hecho en tu nombre, me demuestra que tú eres el Cristo de Dios. Pero la respuesta de Jesús es prohibirles que digan eso. Y a eso, a esa prohibición de Jesús se le llama el secreto mesiánico. Y ese secreto mesiánico es que Jesús no quería que se diga a nadie que Él era el Cristo, no quería que se diga que Él era el Mesías que estaba esperando el pueblo, porque sabía que si la gente se enteraba que se estaba diciendo que Él era el Mesías, lo iban a proclamar rey, pero un rey político. Y como dice más adelante Jesús, y en el Evangelio según San Juan vamos a ver eso, dice, mi reino no es de este mundo. Pero es por eso que les prohibió que dijeran que Él era el Cristo. Versículo 22. Y les dijo, el Hijo de Hombre debe sufrir mucho y ser reprobado por los ancianos, los sumos sacerdotes y los escribas. Debe ser matado y resucitar al tercer día. Este, en el Evangelio según San Lucas, es el primer anuncio de la pasión. Vamos a ver otro un poquito más adelante, que va a ser el segundo anuncio de la pasión, pero este es el primer anuncio de la pasión. Y ahora vamos a ver qué es lo que nos dice del discipulado. Versículo 23, decía a todos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Porque quien quiera salvar su vida la perderá, pero quien pierda su vida por mí, ese la salvará. Pues ¿de qué sirve al hombre haber ganado el mundo entero si él mismo se pierde o se arruina? Porque quien se avergüence de mí de mis palabras, de ese se avergonzará el Hijo del Hombre cuando venga en su gloria, en la de su Padre y en la de los santos ángeles. Esto nos muestra cómo quiere Jesús que sean sus discípulos. Es una enseñanza del discipulado. Negarse a uno mismo significa negarse a cumplir los deseos propios a fin de tomar la cruz. Dice, tomen su cruz cada día. Debemos
tomar el trabajo que el Señor nos tiene destinado, el trabajo que cumplimos para tener ingresos nosotros, ingresos económicos para nosotros, nuestra familia, también para hacer el trabajo que nos tiene el Señor destinado para su reino. Tomar esa cruz es aceptar a ser ministro del Señor. ¿Sí? Eso está entendido, espero. Negarse a sí mismo es negarme a mí, mis gustos, mis deseos. Si tengo que hacer algo por el Señor, sirviendo a los demás en determinado momento del día, y ese momento lo tenía destinado para, qué sé yo, para descansar, para una reunión con otras personas, pero debo aprender a poner esos mis gustitos aparte para cumplir con lo que el Señor me tiene mandado. Eso es negarse a uno mismo. Y tomar la cruz cada día es cada día seguir con lo que tiene la vida para nosotros y con lo que el Señor tiene preparado para nosotros. ¿A qué nos tiene destinados? Esa es la cruz. Esa es la cruz que debemos tomar cada día, negándonos a nosotros mismos. Por eso dice el versículo 24, porque quien quiera salvar su vida la perderá, pero quien pierda su vida por mí, ese la salvará. No nos está diciendo el que se muera, no, no es ese tipo de perder la vida. Es el que quiere hacer lo que le complace en este mundo. Ese perderá la vida eterna, porque está evitando hacer lo que el Señor quiere. Pero el que pierda su vida, el que abandone sus deseos para servir al Señor, ese salvará su vida y logrará la vida eterna. Eso es lo que nos quiere decir el Señor con esto de que el que pierda su vida por mí, ese la salvará, y el que quiera salvar su vida, la perderá. Eso es lo que nos quiere decir el Señor. Al decirnos perder su vida, no nos dice que vamos a morir por Él, no. Dejar todo lo que me complace en el momento que tengo destinado para servir al Señor. Esa es la condición para seguir a Jesús. Eso es lo que todo discípulo del Señor debe tener en cuenta, porque el momento que haya decidido ser discípulo del Señor, haya sido llamado por Él para ser su discípulo, tiene que descubrir esto, aceptar esto, que es el mandato del discipulado, para poder ser enviado después para hacer el trabajo del Señor. Y dice el versículo 27, pues de verdad les digo que hay algunos entre los aquí presentes que no gustarán la muerte hasta que vean el reino de Dios. Esta profecía de Jesús posiblemente se cumple en los tres discípulos, Pedro, Santiago y Juan, el momento de la transfiguración, cuando lo vieron a Jesús transfigurado. Es todo lo que podemos deducir de este versículo 27. Y ahora viene la transfiguración, versículo 28. Unos 8 días después de estas palabras, tomó consigo a Pedro, Juan y Santiago y subió al monte a orar. Y mientras oraba, el aspecto de su rostro se mudó, y sus vestidos eran de una blancura fulgurante, y he aquí que conversaban con él 2 hombres, que eran Moisés y Elías, los cuales aparecían en gloria y hablaban de su partida que iba a cumplir en Jerusalén. Pedro y sus compañeros estaban cargados de sueño, pero permanecían despiertos, y vieron su gloria y a los 2 hombres que estaban con él.
Cuando ellos se separaron de él, dijo Pedro a Jesús: Maestro, bueno es estarnos aquí. Podríamos hacer 3 tiendas, una para ti, una para Moisés y otra para Elías, sin saber lo que decía. Estaba diciendo estas cosas cuando se formó una nube y los cubrió con su sombra, y al entrar en la nube se llenaron de temor. Y vino una voz desde la nube que decía: Este es mi Hijo, mi elegido, escúchenle. Cuando cesó la voz, se encontró Jesús solo. Ellos callaron y por aquellos días no dijeron nada a nadie de lo que habían visto. Miren qué hermoso es esto. Aquí está mostrándonos a Moisés y a Elías que aparecen en gloria, en gloria. Y hablaban de la partida, dice de su partida, de la partida de Jesús que iba a cumplir en Jerusalén. Estaban Moisés y Elías. ¿Quiénes son Moisés y Elías? Moisés es el representante de la ley y Elías es el representante de los profetas. Moisés fue el que recibió las tablas de la ley en el Éxodo. Espero que recuerden esa historia. Y Elías ha sido siempre considerado como el más grande de los profetas, que fue llevado al cielo vivo, no murió. Y ellos dos aparecen y le hablan a Jesús de su partida, del hecho de tener que cumplir en Jerusalén lo que estaba dispuesto. Y ellos se quedaron asombrados de esto, tanto así que no podían decir nada, no podían contar lo que habían visto ante la manifestación que tuvieron de Dios en esa nube que los cubrió y de la que salió esa voz que les decía: Este es mi Hijo, mi elegido, escúchenle. Es una teofanía, una manifestación de Dios, eso quiere decir teofanía, que es para todos, no es solo para Jesús, es para todos. En este caso, los 3 que estaban con él, Pedro, Santiago y Juan. Pero el mensaje nos llega, porque así como ellos estaban ahí con él y escucharon y vieron la nube y la voz la escucharon, es lo que el Señor nos dice a nosotros. Este es mi Hijo, este es mi elegido. Escúchenle, escúchenle, cumplan lo que Él les dice, vivan una nueva vida para alcanzar la vida eterna. Qué hermoso es comprender todo lo que el Señor nos tiene en su palabra, todo lo que nos dice con tanta sencillez, pero con tanta profundidad. Este es mi Hijo, mi elegido, escúchenle. Abramos nuestros oídos y nuestro corazón para poder escuchar lo que Jesús tiene para decirnos, para amarle cada día más, para que ese amor que sentimos por Jesús nos llene de la fuerza que necesitamos para poder seguirle. No hay cosa más hermosa, hermanos, que poder saber que estamos sirviendo al Dios mismo. No hay cosa más bella que estar al servicio del Señor. Y para eso tenemos que hacer caso de lo que aquí Dios mismo les dice a los 3. Este es mi Hijo, mi elegido, escúchenle. No hagamos nunca oídos sordos a la palabra de Dios. Meditémosla siempre en nuestros corazones. Hagamos que esa palabra sea una palabra viva en nuestras vidas. Y seguimos. Versículo 37.
Al día siguiente, cuando bajaron del monte, le salió al encuentro mucha gente. En esto, un hombre de entre la gente empezó a gritar: Maestro, te suplico que mires a mi hijo porque es el único que tengo. Mira, un espíritu se apodera de él y de pronto empieza a dar gritos. Le hace retroceder, retorcerse, echando espuma, y difícilmente se aparta de él y le deja magullado. He pedido a tus discípulos que lo expulsaran, pero no han podido. Respondió Jesús: Oh generación incrédula y perversa, ¿hasta cuándo estaré con ustedes y tendré que soportarlos? Trae acá a tu hijo. Cuando se acercaba, el demonio le arrojó por tierra y le agitó violentamente, pero Jesús increpó al espíritu inmundo, curó al niño y lo devolvió a su padre. Y todos se quedaron atónitos ante la grandeza de Dios. En Marcos hay un diálogo más entre Jesús y sus discípulos, que es cuando le preguntan por qué ellos no habían podido expulsar al demonio de este chico. Y Jesús les dijo: ¿por qué esta clase de demonios no sale sino con oración y ayuno? Y Mateo añade todavía algo más, y añade ese párrafo hermoso de: si tuvieran fe como un granito de mostaza. ¿Se acuerdan? Lo tenemos hasta en cantos, ¿verdad? Pero aquí no nos dice eso, pero igual, los discípulos no pudieron hacerlo. Necesitaban oración y ayuno. No nos olvidemos que Jesús, muy temprano en la mañana y también al atardecer, se retiraba para orar. Y lo hemos visto siempre en los momentos más difíciles de su vida, orando. Y aquí tenemos el segundo anuncio de la pasión. Estando todos maravillados por todas las cosas que hacía, dijo a sus discípulos: Pongan en sus oídos estas palabras. El Hijo del Hombre va a ser entregado en manos de los hombres. Pero ellos no entendían lo que les decía. Les estaba velado su sentido, de modo que no lo comprendían y temían preguntarle acerca de este asunto. Bueno, este segundo anuncio de la pasión es único en los 4 evangelios porque no tiene anuncio de la resurrección. En todos los otros anuncios de la pasión de Jesús, en los otros evangelios también, hemos visto y vamos a ver que los anuncios de la pasión tienen siempre el anuncio de la resurrección, pero en este no tiene anuncio de resurrección. Solamente habla de la muerte de Jesús. Dice: el Hijo de Hombre va a ser entregado en manos de los hombres. No nos dice nada más. Y esto, versículo 46. Se suscitó una discusión entre ellos sobre quién de ellos sería el mayor. Conociendo Jesús lo que pensaban en su corazón, tomó a un niño, le puso en su lado y les dijo: el que reciba a este niño en mi nombre, a mí me recibe. Y el que me reciba a mí, recibe a aquel que me ha enviado, pues el más pequeño de entre ustedes, ese es el mayor. ¿Quién es el mayor? Nosotros vemos a un niño como alguien falto de capacidad para muchas cosas. Necesita ayuda, necesita apoyo, necesita consuelo, consideración, instrucción, alimento y sobre todo necesita mucho amor. Por eso Jesús dice que si acogemos a alguien que tiene todas esas u otras muchas necesidades, lo acogemos a Él. Se refiere a necesidades verdaderas, no se refiere a gustitos. Aquel que toma un niño, aquel que recibe a este niño, aquel que recibe a alguien que tiene verdaderas necesidades de amor, de consuelo, de instrucción, de consideración, de apoyo, de alimento, alguien que tiene necesidades. El que recibe a alguien así, me recibe a mí, dice Jesús.
y el que me recibe a mí, recibe a aquel que me ha enviado, recibe a Dios. Tomando Juan la palabra, dijo: Maestro, hemos visto a uno que expulsaba demonios en tu nombre y tratamos de impedírselo, porque no viene con nosotros. Pero Jesús le dijo: No se lo impidan, porque el que no está contra ustedes está con ustedes. Miren, esta también es una hermosa enseñanza de tolerancia. Es la única vez que habla Juan Zebedeo y se equivoca, porque dice: estaban haciendo cosas en tu nombre y les hemos prohibido. Se equivocó. Y este es el principio ecuménico básico. Es el principio ecuménico básico porque ecumenismo es tener apertura a otros cristianos no católicos, pero que también están predicando al Señor. Especialmente estoy hablando de iglesias históricas. En la preparación para el estudio bíblico hemos visto cuáles son las iglesias históricas. Son aquellas que salieron del catolicismo inicial, en los siglos XVI, más o menos, con Lutero. Después tenemos la iglesia metodista, la presbiteriana, la luterana. Bueno, son varias, esas son las iglesias históricas. Y tenemos que aprender a tener tolerancia con ellos, porque no sabemos si esos o nosotros estamos en lo correcto. Nadie tiene la verdad, sino solo Dios. Solo Jesús, solo Dios es la verdad. Solo Jesús tiene la verdad. Jesús nos dice en el Evangelio según San Juan: yo soy la verdad y la vida. Así que este párrafo nos enseña a ser tolerantes, porque nadie, también eso nos dice en Juan, nadie puede decir Jesús es el Señor si no es porque el Padre le dice, le revela. Aprendamos a ser tolerantes, hermanos, porque la base de nuestra religión católica es Cristo Jesús, y es a Él a quien predicamos. Nosotros tenemos veneración por María. Los de las iglesias históricas aceptan y respetan a María, pero no le tienen la devoción, la veneración que nosotros le tenemos. Lo mismo ocurre con los santos.